Esta no es una historia inventada, no es una leyenda, ni una exageración. Es uno de los capítulos más oscuros, más inhumanos y más silenciados de toda la historia moderna. A finales del siglo XIX, mientras Europa se autoproclamaba cuna de la civilización, un rey europeo compró un país entero como si fuera una finca. Su propósito: hacer dinero, todo el dinero posible. Su método: el terror. Su escenario: el corazón de África, el Congo. En menos de 25 años, más de 10 millones de personas murieron. Muchos fueron mutilados, torturados, esclavizados, y todo eso fue ordenado desde un palacio en Bélgica. Su nombre era Leopoldo II, rey de Bélgica, pero no era un guerrero, ni un visionario, ni un gobernante sabio. Era, ante todo, un ambicioso. En la Conferencia de Berlín, en 1885, logró convencer a otras potencias europeas de que debía hacerse cargo del Congo por motivos humanitarios. Les prometió cristianizar a los africanos, llevarles hospitales, escuelas, infraestructura. Pero detrás del disfraz de filántropo había un brutal explotador. El Congo se convirtió en su propiedad privada, no del Estado belga. Era suyo, y solo suyo. Lo llamó Estado Libre del Congo. Pero la palabra libre era una burla cruel. A finales del siglo XIX, el mundo occidental estaba entrando en la era del caucho. Neumáticos, cables, maquinaria. El caucho era el oro del momento, y las selvas del Congo rebosaban de él. Leopoldo II montó un sistema de producción basado en el terror absoluto. Las aldeas congoleñas eran obligadas a recolectar caucho. Cada hombre debía cumplir con una cuota diaria. Si no lo hacía, pagaba con su vida, o peor aún, con la vida de su familia. Los soldados del rey llevaban un macabro control. Por cada bala usada debían entregar una mano cortada como prueba de ejecución. Sí, a veces los soldados mataban niños inocentes solo para entregar una mano. A veces los mutilaban vivos. Hay fotos reales, hay testimonios y hay una verdad que duele. Todo esto fue legal, protegido por el silencio europeo. Se calcula que entre 10 y 15 millones de personas murieron durante el reinado de Leopoldo II en el Congo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Es la población completa de países como Portugal o Grecia, completamente aniquilada. Es un holocausto africano, pero sin cámaras de gas, sin trenes, sin hornos, solo machetes, balas y silencio. Como si no fuera suficiente, Leopoldo organizó exposiciones humanas en Europa. En ciudades como Bruselas, París y Amberes, montó zoológicos humanos. Literalmente encerraron a hombres, mujeres y niños congoleños detrás de rejas, vestidos con taparrabos, obligados a representar la vida salvaje. Multitudes europeas acudían a verlos como si fueran monos en una jaula. Les arrojaban comida, los fotografiaban, los usaban como entretenimiento. En 1897, en Bruselas, murieron 7 congoleños por frío y maltrato, y nadie fue juzgado. Nadie. Porque para ellos no eran personas. Mientras millones morían, el mundo guardaba silencio. Europa, sumida en el esplendor de su revolución industrial, parecía mirar hacia otro lado. Las potencias sabían lo que pasaba en el Congo, pero sus intereses económicos, el caucho, el marfil, la expansión colonial, valían más que la vida de un continente. Las atrocidades cometidas bajo el dominio de Leopoldo II no eran secretos ocultos. Misioneros, viajeros e incluso algunos funcionarios belgas comenzaron a denunciar lo que veían. Aldeas enteras destruidas, niños mutilados, mujeres encadenadas como ganado, hombres obligados a cargar pesadas cargas bajo el látigo. Y, sin embargo, durante más de 20 años, nadie detuvo nada.
El rey Leopoldo sabía manejar la narrativa, vendía su empresa como una misión civilizadora. Hablaba de cristianizar a los salvajes y de llevar progreso, pero la verdad era otra. Era un infierno disfrazado de misión humanitaria. Y ese infierno no solo fue creado por un rey ambicioso, fue permitido por el silencio de los poderosos, por la indiferencia del mundo y por la deshumanización de todo un pueblo. La maquinaria del horror avanzaba sin freno, alimentada por la codicia de una Europa que explotaba sin remordimientos y por un silencio que mataba tanto como las balas, solo hasta que una ola de denuncias internacionales comenzó a crecer, con periodistas valientes como Edmund Dean Morel y diplomáticos como Roger Casement. El mundo empezó a escuchar, pero ya era demasiado tarde para más de 10 millones de almas. Hoy, la mayoría no conoce sus nombres. No están en los libros de historia. No tienen estatuas. No hay películas de Hollywood para ellos. Pero su memoria aún clama justicia. No fue hasta el año 1904 que el horror empezó a salir a la luz. El diplomático británico Roger Casement escribió un informe de más de 40 páginas. Documentó testimonios, cifras, castigos, imágenes. Por primera vez, Europa empezó a mirar con asombro lo que ocurría en ese rincón lejano. Periodistas, activistas y hasta escritores como Mark Twain y Arthur Conan Doyle alzaron la voz. En 1908, tras la presión internacional, el Estado belga obligó a Leopoldo a entregar el Congo, pero no lo hizo con castigo, sino con indemnización. Bélgica le pagó para que se despidiera con dignidad, y Leopoldo murió en su cama, con honores, sin enfrentar jamás un solo juicio. Hoy, Bélgica sigue teniendo estatuas de Leopoldo II, avenidas con su nombre, museos coloniales que glorifican su legado. Pero en el Congo, las cicatrices siguen abiertas. La pobreza, la violencia, la corrupción no surgieron de la nada. Son heridas que nunca se cerraron. En las escuelas europeas, este genocidio no se enseña. No hay películas de Hollywood sobre el Congo. No hay premios ni memoria global. Y eso lo hace aún más doloroso, porque lo que no se recuerda tiende a repetirse. No se trata de odio, ni de culpas heredadas. Se trata de ver la historia completa y entender que el silencio también mata, que la historia no contada es tan peligrosa como la historia tergiversada, que la memoria también es justicia. Si esta historia te dolió, si te hizo pensar, si te abrió los ojos, entonces no dejes que se pierda otra vez en el olvido. Suscríbete, comparte y levanta la voz con nosotros, porque contar estas verdades también es una forma de justicia, porque el conocimiento que no se transmite se extingue, y porque en un mundo lleno de ruido necesitamos más voces que digan la verdad, aunque duela.